Hey, pero ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos y bienvenidas a La Nubecilla. En este video les voy a mostrar dos composiciones para el Abismo 12, las cuales serán Intergrational y Raiden National con Yelan. Antes que nada les quiero mostrar los dos equipos que vamos a utilizar y las opciones que tenemos de armas, artefactos, etc. Empezando por Tartaglia, el cual tiene una build de DPS enfocada al crítico y un poco a la maestría elemental. En arma voy a utilizar el último acorde, ya que nos dará maestría elemental y nos aumenta muchísimo el daño de habilidad elemental y la habilidad definitiva. De hecho, esta es una de sus mejores opciones free to play. Como otras opciones podemos usar Herrumbre, ya que nos dará mucho daño de ataque normal, o su arma insignia, cualquier arco 5 estrellas en verdad, pero la estrella invernal creo que termina siendo de sus mejores opciones del mismo modo. En los artefactos yo le puse 2 piezas del set del gladiador y 2 piezas del corazón de las profundidades, para obtener un poco del bono daño hidro y del ataque. Sin embargo, pueden ponerle 4 piezas del corazón de las profundidades sin ningún tipo de problema, o 2 sets de piezas de ataque. Constelación 0 y aquí los talentos como los tengo en nivel. Continuamos con Nahida, la cual va a estar enfocada a maestría elemental o DPS crítico. Cualquiera de las dos opciones funciona muy bien, sin embargo en este caso voy a utilizar una build enfocada en maestría elemental. En arma yo le puse memorias de sacrificios más que nada por la maestría, pero perfectamente le podemos poner sinfonía de los merodeadores, incluso códice de Favonius o prototipo ámbar si es que te gusta la curación cada vez que ulties, estaría perfecto también. En los artefactos les recomiendo un set de 4 piezas de recuerdos del bosque, ya que reducirá la resistencia dentro de los enemigos y aparte un poco de daño adicional. En esta composición las reacciones dentro son bastante comunes, así que sí es bastante importante que Nahida lleve este set. Constelación 0 y aquí los talentos, los niveles. Nuestro tercer personaje sería Kazuha, el cual está enfocado a maestría elemental al máximo como es tradicional. Es importante que tenga una buena recarga junto con buena maestría elemental. De arma le tengo espada de Favonius, sin embargo puedes utilizar la espada del sacrificio también. La nueva arma de Fontaine, que si no me equivoco también da recarga de energía al usar la habilidad elemental o el deseo ponzoñoso incluso. En artefactos les recomiendo 100% sombra verde esmeralda, 4 piezas, ya que reducirá la resistencia de los enemigos y sus respectivos elementos. Constelación 0 y aquí tenemos los talentos. Y por último tenemos al buen amigo Benny, al Bennett, el cual está enfocado en una build de DPS con mucha recarga de energía. En este caso le tengo hoja afilada celestial, ya que da muy buen ataque básico y es ahí donde contabiliza el daño de su habilidad definitiva que proporciona buffos a nuestros aliados. De otras opciones podemos utilizar espada de Favonius también, espada del sacrificio, la nueva arma de Fontaine, deseo ponzoñoso, etc. Incluso aquí la Favonia si prefieres sacrificar un poco de recarga de energía con tal de obtener un ataque básico muy alto. En set de artefactos les recomiendo que lleven nobleza 4 piezas, ya que nos dará un bufo a todo el equipo. Constelación 5 en este caso, pueden llevarlo Constelación 6, no hay ningún tipo de problema, no va a generar problemas con la sinergia. Y aquí tenemos los talentos. Ahora para el segundo equipo, el de Raiden National con Yelan, vamos a ponerle 4 piezas de emblema enfocado a recarga de energía y un buen balance crítico. El arma que voy a utilizar es la púa celestial, sin embargo pueden ponerle la captura o incluso lanza de Favonius sin ningún tipo de problema. Y si tienen el lujo de tener muy buena recarga en su Raiden, pueden ponerle otras armas 5-star como el báculo de Homa, el halcón de Jade, etc. En los artefactos, como comentaba, set de 4 piezas emblema con un reloj de recarga de energía para aprovechar la recarga que le brinda al equipo Raiden, Constelación 0 y aquí tenemos los talentos. Continuamos con Xiangling, la cual va a ser una build enfocada también mucho a recarga de energía y algo de ataque, un poco de maestría elemental si es posible. La verdad es que este equipo utiliza emblema óptimamente, así que puedes llevar 4 sets de emblema si es que te lo puedes permitir. En el arma tenemos la captura, sin embargo si no cuentas con otra arma para tu Raiden, puedes ponerle la captura a Raiden y ponerle lanza de Favonius a Xiangling. Cualquiera de los dos casos funciona, o incluso alguna otra lanza que de ataque o maestría elemental. Sin embargo necesitarías tenerle bastante más recarga a tu Xiangling. En artefactos, como les decía, 4 piezas de emblema con un reloj de recarga de energía enfocado a buen balance crítico. Constelación 6 en este caso, sin embargo con la Constelación 4 ya es suficiente, es bastante buena su Constelación 4 y aquí tenemos los talentos. Continuamos con Yelan, la cual va a aprovechar la resonancia hidro ya que va a aumentar nuestra vida máxima y claro es una build enfocada a vida máxima y buen balance crítico.
crítico al fin y al cabo, con otra vez 4 piezas de emblema. En el arma yo escogí el arco de Favonius para la generación de partículas, que nos viene genial para este equipo. Sin embargo, podemos ponerle arco del sacrificio o incluso luna de Moon si de verdad quieres ese daño extra en la habilidad definitiva, aunque el ataque no nos funcione tanto no hay problema, y si te sobra la recarga de energía. En los artefactos, como les dije, un set de 4 de emblema con un reloj de ya sea recarga de energía o vida, dependiendo de qué tanta recarga tenga tu Yelan. Constelación 0 y aquí tenemos los talentos. Y por último tenemos a Shinkyu, el cual va a ser enfocado de nuevo con recarga de energía y un buen balance crítico, con set de 4 piezas de emblema. Para el arma les recomiendo fuertemente la espada del sacrificio, ya que nos permite lanzar 2 veces la E. Sin embargo, pueden utilizar espada de Favonius también, deseo ponzoñoso o la nueva arma de Fontaine, cuyo nombre no recuerdo, para su Shinkyu y no hay ningún tipo de problema. En los artefactos, como les decía, 4 piezas de emblema con un reloj enfocado a recarga para que nuestro Shinkyu esté todo el tiempo con su energía al máximo. Constelación 6, aunque lo mínimo que puedes llevarlo es Constelación 2, ya que es su segunda mejor constelación. Y aquí tenemos los talentos. Ahora, sin más antelación, vamos a hacer el showcase junto con las rotaciones y lo que se va a hacer con estas dos composiciones. Pequeño tip antes de empezar: en el Abismo 12 siempre escojan la tarjetita de la izquierda, termina siendo siempre la mejor en cuanto al daño. Y pues bueno, les voy a mostrar la rotación y el opener en pantalla para que puedan replicarlo en su abismo. Así que aquí vamos, va a prestar un poco más de atención para hacer la rotación correctamente. Y aquí viene la nuke. Perfecto. Perfectísimo. Aquí tenemos todo súper espléndido. Aquí podemos esquivar a este mago con la E de Kazuha, como pudieron ver ahí. Insta ulti de Kazuha aquí. Volvemos a ultear y ya nos quedamos aquí con Tartaglia todo este rato para quitarle el escudo al mago. Y listo, ya sería todo. Como pueden ver, bastante eficiente esta composición. Ahí está, perfecto. Un minutito nada más. Ahora seguimos con la siguiente. Aquí un pequeño tip antes de que aparezcan los monstruos. Nos vamos a la derecha y se van a agrupar por sí solos. No vayan a la izquierda porque a la izquierda no se agrupan por alguna razón. Aquí hacemos nuestra secuencia de básicos. Aquí podemos esperar en este costado a que vengan estos enemigos. Esquivamos estos ataques. Perfecto. Y empezamos otra vez la rotación. De este modo ya quedan contra la pared, como dirían por ahí. Y no se nos van a ir volando porque estos enemigos la verdad es que sí salen volando bien lejos. Y listo. Ahí estaría. Tiramos otra vez la de Raiden. Esquivamos a este güey. Ahí está, perfecto. Esquivamos aquí otra vez. Uy, perfecto, con las definitivas. Y listo, terminamos ya con todos los enemigos. Como les digo, escogemos siempre la tarjetita de la izquierda y empezamos. Agarramos con Nahida, nos ponemos aquí en el centro con Kazuha para agarrar a todos, perfecto. Y otra vez la nuke, ahí está, volvemos a poner Tartaglia, perfectísimo. Perfecto, nos ponemos aquí en el centro con Nahida. Ulteamos, muy bien. Agrupamos. Y ulti, perfecto.
Cambiamos rápido para que no se nos acabe demasiado cooldown para Tartaglia. Volvemos a ultear si es necesario. Ahí está, perfecto. Y ahí está, terminamos con la E de Tartaglia. Finalizamos ya los que quedaran. Y aquí va el Asimón, un boss bastante saco de papas, sinceramente. Aquí vamos a ultear y tirarle la E, aunque no esté visible, no hay problema. Igual nos va a dar la recarga si tenemos bien buildeado a nuestros personajes. Y hacemos la rotación usual. Aquí se va a hacer invisible y le vamos a pegar simplemente a sus pilarcitos. Y para cuando salgan los verdes, ahí está, le damos un golpe o la habilidad elemental y listo, perfecto. Ya tenemos la rotación de vuelta. Perfecto. Y reiniciamos. Todo perfecto. Ulti de Raiden y hacemos nuestro daño. Secuencia de básicos. Perfectísimo. Volvemos a Shinkyu. Agarramos con Xiangling. Perfecto. No importa si ulteamos aquí, igual vamos a tener la recarga suficiente para el siguiente suelo. No hay ningún tipo de problema. Aquí buscamos al monstruo de plano. Ahí está, perfectísimo. Con mucho tiempo de sobra. Aquí escogemos la de la izquierda como siempre. Y hacemos nuestra rotación usual. Aquí me gusta pegarme a este personaje de aquí. Esquivamos con ulti de Bennett. Insta-E de Kazuha y ulteamos con Kazuha. Y intentamos que se mantengan dentro del área, muy importante porque si no, pues vamos a perder bastante daño hasta eso. Gran parte del daño viene del ulti de Bennett y de Kazuha. Ahí está, nos quedamos de este modo con la Maiden porque se va a ir de espaldas ella. Tal que así. Ahí está, perfecto. Aquí volvemos a tirar toda nuestra rotación, igual que antes. Aquí podemos ya ultear. Perfecto, y cambiamos a melee de Tartaglia. Miren ese daño nomás. El otro personaje la verdad es que termina muriendo por sí solo. No necesitamos tanto focusear al otro. Y aquí podemos ultear si hace falta. Ahí está, perfecto. Y ahora en estos últimos dos, lo único que hay que tener cuidado es que el monstruo Electro nos drena energía. Así que hay que tenerlo en cuenta. Focuseamos uno y luego al otro cuando esté a baja vida para poder matar los dos simultáneamente. Hacemos nuestra rotación usual. Aquí voy a focusear primero al Electro, como les digo, y luego ya focuseo el Crío. Como les digo, nomás cuidado con lo de la energía, porque si les drena la energía, la verdad es que les va a dificultar bastante la rotación. Ahí está, perfecto. De hecho, por ejemplo, aquí me va a faltar un poco para Xiangling. Listo, todo bien. Nomás esperamos un poco a que nos caigan partículas. Ya focuseamos al otro, como podemos ver. Bajamos la vida lo mejor que podamos. No olviden tirar la E otra vez. Nuestra rotación completa, perfecto. Y regresamos al Electro. Y perfectísimo, aquí se nos juntan ambos. Súper bien, nos vino de perlas. Matamos al Electro primero, ahí está, perfecto. No es necesario matar al Electro primero, pero esa fue mi decisión. Y listo, terminamos súper rápido, súper bien, súper a gusto. Y pues bueno, esas serían las dos composiciones en el abismo con sus rotaciones. Así que bueno chicos, eso fue el showcase de hoy de Intergrational y Raiden National con Yelan. Espero les haya gustado. Si les fue de utilidad, no olviden dejar su like, comentar si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo que gusten de equipo, lo que gusten en verdad. Y nos vemos en el siguiente video de showcase de Genshin Impact.